Ejercicio 5.3 del libro Beer and Johnson, 11ª edición. En este nos piden localizar el centroide del área plana que se muestra en la figura. Como se puede observar aquí, con medidas de acotamiento de 32 milímetros, 12 milímetros, 24 milímetros, 18 milímetros y 12 milímetros. Este ejercicio lo podemos encontrar en Beer and Johnson Marusek, 11ª edición, Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática. Bueno, para abordar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es seccionar el ejercicio en 4 figuras ya conocidas. Estos ejercicios se pueden desarrollar por el método de integrales que luego explicaré, pero para facilitar el desarrollo de esos ejercicios, empezaremos con algo que llamaremos una tablita mágica para centroides, que es así como yo la llamo. En esta tablita mágica para centroides podemos encontrar tanto triángulos, semicírculos, entre otros. Bueno, esta tablita se utiliza para cuando una figura que es irregular se puede descomponer en figuras regulares. Como en este caso, hay muchas formas de descomponerlo, pero en este caso la vamos a dividir en 4 formas conocidas. La primera, un rectángulo que lo vamos a colorear de color naranja, otro rectángulo de color morado, un triángulo inclinado hacia abajo de color rojo y otro triángulo de color verde. ¿Qué hacemos? Para eso vamos a utilizar el método 1, que luego les explicaré cómo se puede utilizar otro método un poco más organizado, por si les cuesta un poco este método, que es para hallar el centroide vamos a utilizar la fórmula que es sumatoria de las y iniciales más las áreas, todo sobre las áreas. Esto para encontrar lo que sería el centroide Y y el centroide en X. ¿Qué hacemos en estos casos? Con la tablita mágica para centroides, vamos a descomponer esta figura y tratar de encontrar en qué punto general estaría ese centroide, que acá ya lo ven más o menos cómo se estima dónde estaría el centroide de esta figura. Para esto, lo que hacemos es descomponer esta fórmula. En este caso yo coloreé cada uno de los indicadores con el color de la figura para ayudarnos a identificar cuál sería esta. Segundo. Listo. Entonces, primero, vamos a ir juntos con esto. Para el Y inicial del rectángulo naranja. ¿Qué sabemos de este Y inicial? Sabemos que, como a pesar de que no aparece en la tablita, podemos saber que el punto central en las Y de todo rectángulo es justo la mitad de su coordenada. Para este rectángulo que podemos ver aquí, que es el naranja, sabemos que tiene una altura de 32 milímetros. En este caso, sabemos que es de 32, por lo tanto, su mitad sería 16. Pero acá hay un pequeño detalle. El centroide sería 16 desde este lado aquí, 16 milímetros. Pero nos falta sumarle los 12 milímetros de altura que ya tiene por nuestro ojo coordenado. Entonces, esto nos da una suma de 28, como podemos observar aquí. Luego toca hallar el área de este rectángulo. Para hallar el área de este rectángulo, lo único que debemos hacer es seguir las fórmulas de toda la vida que ya conocemos. Base por altura. Su base es 18 y su altura es 32. Esto nos da un valor de 576 milímetros cuadrados. Bueno, seguimos este proceso para el segundo rectángulo, que sería lo mismo. Base 24, altura 32, y esto nos da 768. Para su centroide en esta coordenada es igual a su vez 28. ¿Por qué? Porque sabemos que está a la misma altura y solo nos estamos fijando por el momento en las coordenadas en Y. Luego pasamos a un punto que podría muchos llamar como una cáscara para el ejercicio. Vamos a utilizar las tablitas para hallar el centroide del triángulo rojo, el tercero, como pueden observar aquí. En este caso, el triángulo rojo tiene una clave que nos ayuda a identificarlo. Con la tablita mágica sabemos que los centroides en Y se hallan por h tercios, quiere decir la altura dividido entre 3. Pero, ¿qué pasa aquí?
Sabemos que la altura del triángulo es de 12 milímetros, ¿cierto? 12 milímetros dividido entre 3, bueno, 12 dividido entre 3 nos da 4. Pero entonces, ¿por qué aquí colocamos 8? Resulta y pasa que a pesar de que aquí no se especifica, por cierto, esta tabla es abstraída del libro Beard Johnson, novena edición. Aquí nos explica que esta fórmula habla de h tercios, pero desde la base, desde un triángulo rectángulo, como voy a explicar un poquito acá abajo. Si tomamos la base del triángulo rectángulo, sería h tercios, pero si lo tomamos desde la punta, sería 2 tercios de h. Entonces, bueno, suponiendo que lo tomamos 1 tercio de h o h tercios, lo que debemos hacer es h tercios de 12 da 4. Pero lo que pasa es que estamos midiendo esa distancia desde aquí. Entonces sería 4 milímetros desde acá. ¿Qué pasa con eso? Que entonces para hallar la distancia desde nuestro eje coordenado sería 12 menos 4, lo cual nos daría 8 milímetros. Ese sería el primer punto clave de nuestra cáscara en el ejercicio. Bueno, ya para el siguiente paso, sencillamente hallamos el área de ese triángulo, que es base por altura sobre 2, normal, la geometría básica que todos conocemos, y eso nos da 108. Luego, repetimos este mismo proceso para el triángulo verde, el triángulo menos 4. Recordemos, entonces es h tercios, pero desde la base del triángulo. En este caso, nuestra base del triángulo está aquí arriba. Lo que hace que, igual que el otro triángulo, su altura, su centroide con respecto a y, sería 8, restando 4 menos 12. Luego de eso, sencillamente escribimos todas las áreas en el denominador y ya con eso nos da 24.84 milímetros, que eso sería el centroide en y. Procedemos ahora con x. Para x se sigue el mismo proceso, pero en vez de fijarnos en los centroides de la altura, nos fijamos en el centroide que podríamos llamar el ancho de la figura. Entonces, primer paso. Centroide del rectángulo naranja, el rectángulo 1. Sabemos que al ser un rectángulo es sencillamente la mitad de su posición, de sus coordenadas. De esto sabemos que la anchura es de 18. Por lo tanto, sabríamos que sería sencillamente 9 milímetros. Pero aquí sucede un pequeño detalle. Al ejercicio ya darnos un eje coordenado sería menos 9 milímetros, ya que esta distancia cuenta hacia atrás. ¿Listo? Entonces acá menos 9 milímetros. Recorremos el mismo proceso, 576 área del rectángulo, más 12 área del rectángulo 2, el rectángulo morado. En este caso no nos afecta nada porque se cuenta en el eje positivo de las X, acá está 0. Entonces lo único que hacemos es contar 12 milímetros para adelante, normal, no nos afecta nada, estamos solo fijándonos en las X, no importa que ese rectángulo esté un poco más encima del triángulo ni el eje coordenado. Luego hallamos las coordenadas de x3. ¿Qué es x3? x3 es el centroide en x del triángulo rojo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está en color amarillo? Porque resulta y pasa que en la tablita mágica para centroides no mencionan un pequeño dato importante, que es que cuando tenemos un triángulo rectángulo, depende de dónde hallamos el centroide. Por ejemplo, si lo tomamos desde lo que podría ser el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, sería 1/3 de b. Pero si lo tomamos desde su ángulo agudo, sería 2/3 de b. Entonces, sabemos entonces que este es un triángulo invertido, ¿cierto? Entonces, si queremos hallar el centroide en X, tenemos que fijarnos desde dónde queremos medir esa distancia. Por ejemplo, si lo queremos medir desde este punto, sería sencillamente 1/3 de b. 1/3 de 18, eso nos da 6. Pero ¿qué pasa aquí?
¿Por qué nos da negativo? Por lo que se menciona anteriormente. O sea, esta distancia es negativa porque está respecto al eje coordenado. Esa distancia está en la parte negativa de las X. Entonces, así es como sería. Pero también lo podemos tomar de la otra forma. Por ejemplo, si tomamos 2/3 de B desde su punto más lejano, desde el ángulo agudo, este de acá, entonces sencillamente sería 2/3 de 18, pero tocaría hallar esta distancia. Por lo tanto, lo indicado sería hallar la distancia como la hicimos desde la base del triángulo recto. Sí. Entonces, pues así ya encontramos el centroide también de ese triángulo rojo. Ahora pasamos al centroide de nuestro triángulo verde, que es este que podemos observar aquí, más o menos así se los dibujo. Entonces, para esto repetimos el proceso. La tabla no nos menciona dónde estaría el centroide. En B nos dicen B medios nada más, pero no nos dice dónde está el centroide exactamente. Pero nos seguimos, si quieren ustedes después con la imagen pueden añadir este pequeño análisis del centroide, que sería 1/3 de B desde su ángulo recto. Entonces, si queremos eso sería 1/3 de B de 24, lo cual nos viene a dar 8. Ok, una vez hallado esto, repetimos el proceso, hallamos todas las áreas que son exactamente las mismas y metemos toda la calculadora, lo cual nos da 24.84 milímetros en X, en Y, 2.84 milímetros en X. ¿Por qué nos dan milímetros? Porque todo lo manejamos en milímetros. Recuerden que si ustedes hacen conversiones de unidades, por ejemplo, todo lo pasan a metros, que pues, a mi parecer es un poco más complicado, debemos declarar que el centroide en X y Y de la figura en general va a quedar en metros, pero en este caso como todo lo trabajamos en milímetros, pues todo queda en milímetros. Un dato más a añadir es que cuando tenemos este análisis es cuando tenemos un triángulo recto, triángulo recto. Triángulo rectángulo. Entonces, para este caso, en el que es un triángulo isósceles, ahí sí podemos decir que el centroide en X sería sencillamente su base dividida entre 2 y su altura sencillamente sería h tercios. Esto porque un triángulo isósceles, pues al partirlo a la mitad tiene la misma distancia en su eje X, no importa desde el lado que se tome. Pero recuerden, es importante tener en cuenta la figura hacia dónde va, si está en la parte positiva o negativa del eje X y Y. Y en futuros videos explicaré cómo se hace el análisis para una figura que, por ejemplo, está debajo del eje coordenado X, y un análisis cuando la figura tiene, por ejemplo, huecos o concavidades. Y explicaré además en un video futuro un método que es por tablas para que el proceso no sea más corto, sino un poco más ordenado. Si este proceso les es un poco más complicado, ya que al ser una figura un poco más grande podría dificultarse.